Buenos días, estamos en una nueva entrevista acá en la Onda Digital TV, transmitiendo desde las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Hoy recibimos a Jorge Landinelli. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu presencia. Jorge Landinelli es profesor de Historia egresado del IPA, es máster en Ciencia Política, fue profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales y fue decano por 2 periodos en dicha institución. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de México, con sede en México, y también se ha desempeñado como profesor visitante en universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y España. Su área central de investigación es la de políticas educativas y sobre estos temas ha publicado diferentes trabajos, libros en autoría y coautoría y también publicaciones en revistas especializadas. También tenemos un agregado, Jorge Landinelli fue secretario general de la FEU, fue elegido en octubre de 1971, ocupó el cargo hasta abril de 1974, ya en plena dictadura, y posteriormente tuvo que exiliarse, tuvo que salir del país. ¿Cómo fue ese proceso de exilio? Brevemente. Como a tantos otros compatriotas, en determinado momento, en 1976, en un clima muy agudo de persecución, en fin, opté me había obligado, ¿no?, a salir al exilio en México, donde estuve una década. Allí, obviamente, desarrollé actividades en el campo solidario con Uruguay, desde mi condición política. Yo en aquel momento era miembro del Partido Comunista del Uruguay, y desarrollamos una actividad muy intensa en el exilio, y en paralelo tuve la oportunidad de desarrollar una experiencia muy intensa, muy rica, primero de formación a nivel de posgrado, y luego como profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde trabajé hasta el momento en que, en fin, decidí regresar en 1986. De ese periodo tengo obviamente muchos buenos recuerdos, y tengo también una presencia que es un hijo mexicano, ¿no? Sí, mi hijo mayor, son 2, nació en México. Bien. No vamos a hablar hoy del tema del exilio, no es ese el motivo por el que convocamos a Landinelli. Siempre los aniversarios cerrados, como se dice, los números enteros, redondos, llaman a reflexión. Hoy, este año, se conmemoran varios de ellos, pero con Landinelli queríamos hablar sobre un centenario, ¿no? Se están cumpliendo este año 100 años de la conocida Reforma de Córdoba, movimiento estudiantil que surge en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en 1918. Un poco, ¿cómo fue que surgió? ¿Cuáles fueron los desencadenantes de ese movimiento y cómo se gestó? Sí, muy rápidamente. Digamos, en toda América Latina, la creación de los estados nacionales que sucedieron al ciclo revolucionario contra el dominio colonial español, en todos esos estados nacionales se constituyó rápidamente la universidad, ya sea como una institución nueva o como una reformulación de las viejas o de algunas de las viejas universidades creadas durante la época
durante la época colonial. Esas universidades que ¿no? se definen como las universidades republicanas, eran universidades muy fuertemente conservadoras, donde el legado de la tradición hispánica universitaria era muy fuerte. Eran universidades impregnadas de un espíritu iluminista, de un espíritu de casta superior, universidades básicamente de abogados y de médicos, con una muy fuerte influencia en muchos casos de la Iglesia Católica, y también en muchos casos apegada a un modo de concebir a la institución universitaria como herramienta de la independencia espiritual de los países, que fue funcional, ¿no? a las nuevas formaciones estatales que se iban creando. En el último cuarto del siglo XIX, sobre todo en los países que tenían un mayor desarrollo relativo desde el punto de vista económico, con un muy incipiente desarrollo capitalista, fue muy importante el impacto de las corrientes positivistas, que propugnaron una universidad diferente, una universidad más volcada al desarrollo productivo de los países. Se diversifica la formación universitaria fundamentalmente por la vía de la formación de ingenieros civiles, ¿no? A médicos y abogados se agregan ingenieros civiles, en muchos casos las ciencias agronómicas, en otros casos los estudios del comercio o de ciencias económicas, ¿no? Y se produce un relativo fenómeno de modernización universitaria. Ahora, eso no pasaba en la Universidad de Córdoba, ¿no? Exactamente. En el caso... ¿Y cuántas universidades había en Argentina? En ese momento en la Argentina había 4 universidades. La Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, que vivieron este proceso de modernización de fines del siglo XIX, para que nos ubiquemos. Es el que corresponde al periodo de Alfredo Vázquez Acevedo en la Universidad Uruguaya, desde 1884 en adelante, es decir, de predominio de las corrientes positivistas en el ámbito universitario. En la Argentina estaba Buenos Aires, estaba La Plata, estaba la de Tucumán, que recién se había fundado. También se había fundado a fines del siglo XIX la universidad, lo que hoy es la Universidad Nacional del Litoral, y la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba se mantuvo totalmente al margen de estos procesos de modernización. Era una vieja universidad colonial fundada en 1613, y era una universidad dominada por un espíritu escolástico, con una influencia muy fuerte de un catolicismo conservador. Es decir, era un ambiente académico que permanecía muy aferrado, ¿no? a las visiones más tradicionales de lo que era la universidad. Ese fue el ámbito donde surgió el movimiento reformista. Es decir, surgió no en una universidad afectada por el proceso de modernización, sino una universidad estancada en el tiempo, ¿no? O sea, fue como una respuesta a ese estancamiento. Es decir, fue una respuesta a ese estancamiento, pero fue bastante más allá de eso. ¿Y cuál fue ¿Hubo un elemento desencadenante del proceso reformista? Sí, no, sería medio complicado tratar de explicarlo detalladamente. Pero sí, el elemento detonante fue el desencuentro, el conflicto, ¿no? que los estudiantes de Córdoba mantenían con el rectorado de esa
de esa universidad, que llevó a una movilización, una huelga, una ocupación de la Universidad de Córdoba en junio de 1968, de 1918. En ese momento, el 21 de junio de ese año, 1918, aparece lo que se denomina el Manifiesto Liminar de Córdoba. Pero vale la pena reparar en algo que no es un detalle, ¿no? El Manifiesto de Córdoba, que es un documento en el cual se expresan los contenidos sustantivos del movimiento reformista, no es un manifiesto dirigido a los estudiantes de Córdoba, ni siquiera un manifiesto dirigido a los estudiantes argentinos. Es un manifiesto a la juventud de América. ¿Qué es lo que el movimiento reformista se propuso? Se propuso un cambio radical en la universidad. Se propuso postular por una universidad nueva, asentada básicamente en las siguientes cuestiones: el reconocimiento de la autonomía universitaria, el cogobierno universitario, es decir, la participación de los estudiantes junto con los otros estamentos universitarios en la dirección, en la conducción de las instituciones universitarias. Se propuso erradicar de la universidad cualquier clase de pago de aranceles o tasas, es decir, la gratuidad. Se propuso una universidad de puertas abiertas, lo que hoy llamaríamos una universidad inclusiva, una universidad que fuera capaz de incorporar a los sectores, a los sectores populares. Se propuso mejorar la vida académica, fundamentalmente terminando con los cargos docentes vitalicios y de designación directa, e implantar el régimen de concurso, y se propuso un nuevo tipo de relacionamiento de la universidad con la sociedad, cuyo aspecto esencial sería lo que se pasó a denominar la extensión universitaria. Ahora, y en particular la creación de lo que se calificaba como universidades populares, es decir, instituciones, organismos orientados a la formación particularmente de los sectores, de los trabajadores. Qué interesante lo que tú planteabas del manifiesto Liminar, que es un manifiesto dirigido a la juventud de América, ¿no? Uno podría creer que era un manifiesto dirigido a los estudiantes o a las autoridades universitarias. Ahora, sin embargo, esa universidad o esos era reducido el número de estudiantes universitarios, ¿no? Yo la otra vez leía, hablaba algo en torno de unos 18.000 universitarios. No, mucho menos. En todo el país, creo, capaz. En Córdoba había el total, digamos, unos 1.000 estudiantes. En Córdoba. En un país que estamos hablando en ese momento tenía Argentina 10 o más millones de habitantes. Pero eso, es una época de muy escasa participación de los jóvenes en la vida. Las fotos de las movilizaciones muestran a los estudiantes de traje. Y las fotos, sí, es cierto, y bueno, eso es una cuestión de época, ¿no? Pero hay otro detalle más importante. En la foto no aparecen mujeres. Era una universidad de varones. De varones, claro. O básicamente una universidad una universidad de varones. Entonces, esa era la plataforma. Desde una universidad, repito, una universidad con atavismo. Reflejo de una época, ¿no? Con atavismo muy fuerte. Distinto a lo que pasaba en otros lugares, distinto a lo que pasaba en la propia Argentina con la Universidad de Buenos Aires o con la Universidad de La Plata. Pero yo tocaba un aspecto que me parece que vale la pena enfatizar, que es el americanismo de la reforma, que tenía antecedentes. Desde principios de siglo, los vínculos entre asociaciones estudiantiles a través de la circulación de prensa, de folletos o puramente personales,
se había condensado con la realización de congresos. El primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes se hizo aquí en Montevideo en 1908, e inmediatamente después se hicieron otros en Lima y en Buenos Aires, donde muchos de estos elementos, autonomía, cogobierno, eran cuestiones que estaban presentes. Es decir, lo que expresa el manifiesto, de algún modo se ubica en una corriente de pensamiento universitario que ya se venía gestando, madurando. Pero con el manifiesto esto dio un salto, un cambio cualitativo muy importante. Entonces, hay una idea en el reformismo que me parece que está bien la pregunta, que vale la pena tratar de decir dos o tres cosas, que es esta idea del americanismo. Deodoro Roca, que fue uno de los dirigentes fundamentales del movimiento en Córdoba, del movimiento original en Córdoba, decía: la juventud universitaria piensa en América y vive en América. Es decir, esa idea de que lo que se estaba postulando desde Córdoba, desde la reforma universitaria de Córdoba, era algo que involucraba, que tenía que ver, que afectaba el desarrollo universitario y los intereses de los estudiantes universitarios en otras partes del continente. ¿Era reformismo o revolución? Ellos hablan, estamos viviendo una revolución americana, eso es lo que dicen. En rigor, el programa de la reforma es un programa limitado a la cuestión universitaria. No es un programa que busque en primera instancia trascender la cuestión universitaria, si bien tuvo impacto mucho más allá del ambiente puramente académico. En el caso argentino, y con esto quizá ayude por lo menos sinópticamente a mostrar el asunto, en el caso argentino, el gobierno de la Unión Cívica Radical en ese momento, un gobierno democratizador, reformista, ¿no? Irigoyen era el presidente. Hipólito Yrigoyen era el presidente, apoyó al movimiento de reforma y facilitó que muchas de las cosas que el reformismo planteaba tuvieran una traducción en el plano legislativo, en las leyes que entraban en una conexión muy directa con los postulados reformistas. Y de hecho el movimiento estudiantil argentino, obviamente no unánimemente, pero en buena parte, se mantuvo leal al radicalismo, sobre todo más adelante, cuando el autoritarismo, las amenazas dictatoriales aparecen como muy fuertes en Argentina y el radicalismo aparece como el defensor de las libertades democráticas. Pero en otros lados el asunto fue diferente. En el caso de Perú, el movimiento reformista, que fue una réplica inmediata del movimiento de Córdoba, liderado por la Federación de Estudiantes de Perú, que se había formado antes, en 1914, y que entre sus presidentes en el periodo reformista, inmediatamente después de iniciados los años 20, tenía a Víctor Raúl Haya de la Torre, rápidamente entendió el movimiento reformista en Perú que las luchas universitarias debían ligarse a otras luchas en Perú, particularmente las luchas por la resolución de los problemas de la clase obrera, que se debía enlazar el reformismo universitario con las reivindicaciones del movimiento obrero, y por otro lado con la resolución de la cuestión nacional. Es muy clara, la Federación de Estudiantes de Perú dice: tenemos que reformar la universidad, pero al mismo tiempo contribuir a las luchas populares en el Perú y a las luchas indígenas, para construir la nación. Y déjame que te ponga otro ejemplo.
de las derivaciones que tuvo el reformismo. El reformismo fue muy importante en Cuba. Se podían poner otros, pero muy importante en Cuba. El presidente, y desarrolló luchas por la reforma universitaria en la Universidad de La Habana, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, que fue fundada en 1923, creo, junto a un grupo de universitarios, fue uno de los componentes clave en 1925 de la creación del Partido Comunista de Cuba. Es decir, en muchos casos el reformismo buscó trascender la cuestión universitaria o entender que la cuestión universitaria no podía tener resolución en definitiva, una definición estructural y de larga duración, si no iba de la mano de una transformación general de la sociedad, y que la responsabilidad de los estudiantes era contribuir, ayudar a esa transformación general. Entonces la trascendencia del reformismo es muy importante, es decir, ayudó a fundar un movimiento de masas estudiantil, autónomo en América Latina, que va a ser uno de los signos relevantes, por lo menos hasta bien pasada la mitad del siglo XX en todo el continente, ¿no? 1918, esas épocas eran años convulsos, ¿no? Un año antes de la Revolución Rusa, fin de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba movido. Ahora, tú nombraste, hiciste referencia al papel de Alfredo Vázquez Acevedo acá y algunas reivindicaciones que aquí tal vez ya estaban pautadas. ¿Cómo, o sea, acá cerquita, en Uruguay, cómo influyó el movimiento? ¿Qué repercusiones tuvo el movimiento reformista? Esas reivindicaciones de autonomía, de cogobierno, de gratuidad, ¿ya estaban acá? Ya, a ver, ¿cómo fue? En el caso uruguayo, el reformismo impactó y lo hizo de una manera muy importante, ¿no? No obstante, en el Uruguay, como en todos los países, la reforma incidió en circunstancias singulares, peculiares, propias de las distintas realidades. En el caso uruguayo, la universidad había vivido un proceso de modernización sostenido con la época de Alfredo Vázquez Acevedo como rector, es decir, la época del positivismo en la universidad, donde se introdujeron cambios importantes en el sentido de lo que señalaba anteriormente. Todo eso ese proceso tuvo una regresión en 1903, cuando se saca de la universidad, en 1908, cuando se saca de la universidad la Facultad de Agronomía, que había sido creada en 1903, la Facultad de Comercio, o la Escuela de Comercio, que había sido creada también en 1903. Pero, en el caso uruguayo, la reivindicación de la autonomía universitaria tenía características muy peculiares, porque la autonomía universitaria había sido reconocida, de hecho, como un valor universitario desde la creación de la Universidad de la República en 1849. Es decir, era algo admitido. La noción de autonomía era algo admitida en el caso uruguayo, por supuesto, desde mucho antes de 1918. Pero, además, en la Constitución de 1917, el artículo 100 de la Constitución de 1917, ya había establecido la autonomía de la universidad. Es decir, lo que era una reivindicación reformista en 1918, en el caso uruguayo ya tenía una consagración en la Constitución de la República. Esa es una cuestión. La reivindicación del cogobierno. La ley orgánica, muy negativa en muchos aspectos, de 1908 de la Universidad de la República, había establecido el cogobierno, aunque con una peculiaridad, y es que quienes ejercían los cargos en el gobierno universitario, en los consejos universitarios a nivel de las facultades,
no eran estudiantes, sino egresados elegidos por los estudiantes. Pero la voz estudiantil, como se decía, de algún modo estaba presente. El tema de la gratuidad, que es muy importante en todo el movimiento reformista latinoamericano, con diferencias, pero es importante. En el caso uruguayo estaba consagrado por ley la gratuidad de los estudios universitarios de 1916. Y el régimen de concursos, que era otra cosa muy de saneamiento de la vida académica, muy fuerte en la plataforma reivindicativa del reformismo, en el caso uruguayo se había comenzado a implementar en 1896. Es decir, esas cuestiones tenían una dimensión totalmente distinta. Sin embargo, el reformismo en Uruguay fue muy importante, y me permito leer una cita muy breve de Carlos Quijano, que fue un personaje importante del reformismo uruguayo, quien decía lo siguiente, criticando al criterio de que la universidad debía ser solamente enseñanza profesional, práctica, que era lo que establecía la Ley Orgánica de 1908. Decía Quijano, y creo que esto sintetiza y me ahorra palabras en beneficio del tiempo. La universidad hace abogados, médicos, ingenieros, no hace nada más. Tiene como única función hacer profesionales. Es una universidad cerrada, de casta, alejada del pueblo. Por su carencia de finalidad científica, vive desconectada de la realidad. Lo está también por su hermetismo oligárquico. No estudia ningún problema nacional a fondo, no es capaz tampoco de ilustrar a las grandes masas sobre esos problemas. Esta es la esencia del reformismo en el Uruguay. Una reconceptualización de la autonomía que redefina la misión de la universidad para ponerla al servicio de intereses sociales mucho más amplios que afecten al conjunto de la sociedad. ¿Esto de qué época de Quijano es? ¿De qué año? Este texto es de 1928. Sí. Es de plena época reformista. Este es el núcleo del asunto. Es decir, más allá de aspectos formales en el funcionamiento de la universidad, que por supuesto se reivindican y que van a ser reformados recién con la Ley Orgánica de 1958, la esencia del reformismo uruguayo es poner a la universidad al servicio de los intereses de las mayorías, por decirlo de alguna manera. Iba a ir ahí a eso. La Ley Orgánica del 58, ¿qué tiene del espíritu de Córdoba? Mucho. Es decir, yo diría que la Ley Orgánica del 58, animada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que fue creada en esa época, en abril de 1929, en aspectos sustanciales recoge lo que planteaba el reformismo. Lo que decía recién, el artículo 2 de la Ley Orgánica plantea la misión de la universidad y redefine el sentido de la autonomía universitaria. Y me permito una pequeña digresión. La autonomía universitaria es un valor reconocido desde las universidades medievales, ¿no? Se reconoce. Pero la autonomía universitaria es un valor jurídico. El contenido es producto de relaciones sociales, es producto de procesos sociales. Es decir, la autonomía, una universidad puede ser muy autónoma, pero esa autonomía la utiliza para defender intereses corporativos, y punto, manteniéndose neutral ante los problemas de la sociedad. Esa idea de autonomía es la que critica el reformismo, y en el caso uruguayo, en un proceso que fue acumulando, esto se condensa en la Ley Orgánica de 1958, particularmente en el artículo 2. Esto es la presencia de la reforma de Córdoba en el Uruguay. Lo es también la consagración que la ley, dos cosas más, la consagración que la Ley Orgánica hace de la libertad de pensamiento dentro de la universidad y por lo tanto la libertad de cátedra, y otra cuestión que es básica, que es pasar a un cogobierno integral en todos los organismos de conducción universitaria.
en el Consejo Directivo Central, en la Asamblea General del Claustro, en los consejos de facultad, en las asambleas de claustro de cada una de las facultades. En esos tres aspectos, reconceptualización de la autonomía a través de la redefinición de la misión social de la universidad, en lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, con la garantía de la libertad de pensamiento y el cogobierno, en esos aspectos la ley orgánica estableció principios típicamente reformistas. Y se hace, o sea, el movimiento de Córdoba cumple 100 años. 100 años. La ley orgánica cumple 60. ¿Se hace necesario hoy una nueva reforma? ¿Hay que revisar eso? A ver, supongo que esta es una cuestión que ha merecido, merece y merecerá muchas opiniones. La Universidad de la República ha funcionado adecuadamente con esta ley orgánica porque en primer lugar, porque establece principios a los cuales la universidad ha tratado de adherir permanentemente en funcionamiento democrático. Principios que fueron alterados, sofocados en la época de la intervención durante los años de la dictadura. Así que desde el punto de vista de los principios se podría mejorar la formulación del artículo 2, pero desde el punto de vista de los principios universitarios parecería que la ley orgánica de 1958 ha sido y es extremadamente potente. Plantea problemas de otra índole, la ley orgánica, que son problemas operativos. O la ley orgánica establece el gobierno a nivel del Consejo Directivo Central de la Universidad, el gobierno de la universidad con 10 facultades. Y eso, si bien se han creado muchas más facultades en estos años, no ha tenido reflejo en el Consejo Directivo Central. Es decir, las nuevas facultades, y fue mi experiencia 8 años como decano de Ciencias Sociales, opinábamos, era respetada nuestra opinión en el Consejo Directivo Central, no era en vano ir al Consejo Directivo Central, pero no votábamos. Entonces hay cuestiones, pongo eso como un ejemplo, cuestiones operativas que deben ser ajustadas. Pero sin embargo me parece que lo sustancial del asunto, y creo que a donde conducía tu pregunta, es lo siguiente. Sí, ahora, desde algunos sectores de la sociedad se cuestionan algunos aspectos de esas características. Por ejemplo, se cuestionan aspectos referidos al cogobierno, a la necesidad o a la pertinencia, por ejemplo, de que los egresados participen, que muchas veces la mayoría de los egresados se desvinculan a la fuerte influencia que tienen los estudiantes en el gobierno. Digo, esas cosas... Sí, esa clase de críticas existen. Creo en fin, que merecerían un análisis muy específico. En las dos cuestiones que se plantean, efectivamente, se supone que los egresados no están para defender intereses corporativos dentro de la universidad. En la medida en que se identifique la presencia de los egresados como una defensa de intereses corporativos, obviamente aparece una crítica. En realidad, la idea del egresado en el cogobierno universitario es la de un individuo que, por estar en contacto por su profesión, por su trabajo con la sociedad, trae a la universidad visiones diferentes que tienen que ver con los intereses generales. Si se cumple o no se cumple, eso podría ser un problema, pero el sentido que se le dio fue ese. Y la presencia de los estudiantes ha sido mayor o menor de acuerdo a diferentes épocas, la influencia de los estudiantes en el cogobierno. Eso tiene que ver con procesos internos de la universidad, de las propias organizaciones estudiantiles, pero y también puede ser objeto de opiniones, pero lo que la ley orgánica establece es el derecho de los estudiantes a participar en todos los organismos de gobierno. Y eso creo que la experiencia muestra que ha sido un logro particularmente saludable. Pero hasta ahí hablamos de logros. Entonces, me parece que habría que ver otro aspecto del asunto, y es el déficit del reformismo.
Es decir, los alcances del reformismo fueron muy importantes en todos lados, particularmente en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, en Uruguay, en Chile, en menor medida, digamos, y mucho menor medida en otros países centroamericanos, o más postergado el efecto en el tiempo en el caso de Brasil. La primera universidad en Brasil se creó en 1921. Es decir, cuando en el momento de la reforma, en Brasil no había universidades, había institutos técnicos, etcétera, pero, de formación profesional, pero no había universidades. Entonces, en todos esos países y otros, el reformismo logró cosas importantes del tipo de las que se resolvieron acá con la ley orgánica, sobre la autonomía, sobre el cogobierno, sobre la libertad de pensamiento y de cátedra dentro de las instituciones universitarias. Pero el reformismo no generó, en todo ese periodo, hasta los años 60 del siglo pasado, no generó una reforma académica que fuera en el sentido de lo que recién yo citaba de Quijano. Es decir, una universidad donde la ciencia no tenía un desenvolvimiento importante, o en todo caso acotado a determinados grupos, pero no era una universidad que estuviera generando ciencia, sobre todo en función de problemas concretos de la sociedad, una ciencia dirigida a la resolución de problemas del desarrollo. Eso no existía. La universidad de los años 50, tantos años después del movimiento reformista en América Latina, en toda América Latina, solamente 3 de cada 100 estudiantes, entre 18 y 24 años, solamente 3 de cada 100 estaban en la universidad. Actualmente el promedio es 39 cada 100. En total, en toda América Latina, los estudiantes universitarios, que hoy son cerca de 9 millones, eran 270.000. Y las instituciones universitarias, 40 años después, o 30 y tantos años después del movimiento de la reforma, en toda América Latina eran 70. Hoy son unas 7.000 universidades que hay en todo el continente. Es decir, la idea que quiero expresar, el movimiento reformista generó mucho desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la concepción filosófica de la universidad, pero los cambios estuvieron atados, los otros cambios estuvieron atados a olas posteriores. En el caso uruguayo, por poner un ejemplo local que es muy significativo, el Plan Maggiolo de 1967 de reestructuración de la universidad se define como una segunda reforma, es decir, una reforma que buscaba procesar los cambios académicos en la organización de la universidad y sobre todo en el quehacer científico de la universidad, que completara lo anterior, es decir, el logro político que había alcanzado la universidad. ¿Y la Universidad de la República sigue en debe con esas cosas? Bueno, el proceso ha cambiado mucho. Yo creo que la universidad ha avanzado notoriamente hoy en esos aspectos. Ha diversificado sus carreras, ha crecido el número de alumnos, se ha democratizado su matrícula. Es decir, hoy es una universidad de más de 90.000 estudiantes. La universidad del 58 era una universidad de 11.000 estudiantes, del momento de la ley orgánica. El grueso de la investigación científica y técnica que se hace en este país se hace en la universidad, en todas las ramas y campos del conocimiento. Ha cambiado. Pero yo creo que hoy los problemas son otros, a la luz de los cuales vale la pena preguntarse sobre la vigencia de la reforma. Es decir, la universidad es una institución en entredicho desde hace 30 años. El modelo tradicional de universidad, de la universidad profesionalista, en fin, elitista, terminó en los años 60, donde la universidad empezó a vivir procesos de masificación, a complejizar sus funciones, a expandir, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros vivimos una época en la cual
la pregunta de si la universidad está en condiciones de responder a las necesidades del desarrollo nacional en uno u otro lado es una pregunta que está en el orden del día. Si las estructuras universitarias son las adecuadas para responder a las necesidades de las sociedades actuales, es una pregunta que también se ha incorporado a la agenda de los debates. Es un hecho que hoy nosotros vivimos en un escenario civilizatorio totalmente distinto del de hace un siglo, no vale la pena ni abundar sobre esto, si la universidad es un instrumento adecuado para generar los conocimientos que requieren los procesos de transformación de las sociedades actuales. Y en ese proceso de debate sobre la universidad hay una cuestión que está en el centro del asunto. La universidad del reformismo, la universidad tradicional, era una institución estatal, una institución pública. Y desde hace 30 años se ha venido sosteniendo que la mejora de los sistemas universitarios debe pasar necesariamente por su adaptación a la lógica de mercado y que las propias universidades pueden ser confiadas a los intereses privados. Ha habido toda una prédica, particularmente desde los años 90 en adelante, toda una prédica dirigida a sostener que las universidades públicas son extremadamente onerosas para los contribuyentes, que han alcanzado crecimientos desorbitados, que son instituciones con una tendencia a la sobrepolitización. Es decir, se han ejercido críticas muy duras desde eso que se ha llamado el discurso neoliberal contra las universidades. Y de hecho se ha propugnado, se han creado los instrumentos como para que los estados respalden procesos de privatización. De hecho, se podría decir que ha habido una reducción o se ha buscado una reducción, no en todos lados con el mismo éxito, pero se ha buscado una reducción, no en todos lados de América Latina con el mismo éxito, del espacio público del conocimiento. Entonces, en esta confrontación entre un proyecto privatizador que concibe a la educación como una mercancía, como un bien transable, poniendo las cosas en sus extremos, o quien lo concibe con un sentido universalista, que va mucho más allá de los intereses particulares de las personas, el ideario de Córdoba en muchos aspectos sigue teniendo vigencia. Particularmente porque hoy a las universidades se le piden cosas que antes no se le pedían. Y me permito otra cita para redondear esta idea. La última conferencia regional sobre la educación superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO y del Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de ese organismo internacional, en su resolución final decía una cuestión que la leo y creo que esto abrevia. Decía: el fortalecimiento de la educación superior constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, la afirmación de las identidades culturales, la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre, para la preservación del medio ambiente, la prevención del cambio climático y el enfrentamiento a la crisis energética. Es decir, una concepción de la universidad que va mucho más allá de aquello que está implícito en la idea de la universidad, que es la de formar profesionales y facilitar el ascenso social de las personas. A la universidad, en estas sociedades del conocimiento actual, se le pide que sea un factor dinámico en la resolución de problemas estructurales, cruciales. El cumplimiento de estas tareas es incompatible con los principios que regulan los procesos de privatización. Y esto no implica categorizar de la misma manera a todas las universidades privadas, pero es esta capacidad de ponerse, de concebir la vida académica en función de problemas de esta época, que son problemas esenciales. Ahora, a esa universidad con un ideal universalista que estaría encarnado, por ejemplo, en la Universidad de la República, en nuestro país, ¿no?
frente a las otras que encaran como un bien transable, como una mercancía a la educación. ¿No le hace bien la competencia esa? ¿Demostrar que es mejor, digamos? Sí, digo, en primer lugar, competencia o no, la educación superior privada es un derecho, el ofrecer. Es decir, las universidades privadas se han creado en el Uruguay al amparo de una disposición constitucional, que es la de libertad de enseñanza. Así que ahí no hay materia de discusión y me parece que eso es importante. Sin embargo, el régimen de privatización en el Uruguay establecido en 1994 establece una regulación muy fuerte sobre las universidades privadas y de hecho la vocación de las universidades privadas no ha sido la de distanciarse de los problemas de la realidad nacional. Es decir, creo que sería injusto, que sería realmente injusto pensar que las universidades uruguayas están inmersas en una lógica mercantilista, porque no es en rigor así. Sí es cierto, viven de la venta de servicios educativos y de subsidios públicos y privados. Pero no las categorizaría de esa manera como entidades puramente mercantilistas, porque por lo menos no en todos los casos lo son. Pero en fin, esta sería una materia que también merecería un análisis específico que en este momento desborda el asunto. Lo que sí digo y lo que sí vale la pena señalar es que ese espacio público del conocimiento tiene en la Universidad de la República un lugar central. Y frente a esas tendencias, a concebir la universidad dentro de una lógica de mercado tan potentes, no en el caso argentino, que es parecido al uruguayo, pero muy potente en Brasil, muy potentes en Ecuador, en México, en Chile, en Perú, ¿no? Donde la privatización ha sido arrolladora en desmedro de las instituciones públicas. La idea de universidad de la reforma de Córdoba, yo creo que es una idea plenamente vigente. Es decir, que conmemorar la reforma de Córdoba no es solamente el reconocimiento a esa idea de que la incomprensión del presente surge de la ignorancia del pasado, en fin, o cosas por el estilo que razonablemente se han señalado. Es más que eso. Es decir, la idea de autonomía defendida por Córdoba es una idea de democratización vigente. La idea de participación de la comunidad universitaria en el gobierno de las instituciones es una idea vigente. La idea de la inclusión social en las universidades tan fuerte en Córdoba es una idea vigente. La idea de que la autonomía debe ser entendida como un instrumento para que la universidad pueda cumplir adecuadamente con su misión social, formulada como estaba en la ley orgánica y como ahora la formulaba la Conferencia Regional de Educación Superior, en un criterio que creo que lo va a reiterar este año cuando en junio se haga una nueva conferencia de esa naturaleza. Todo eso muestra que el reformismo constituye un patrimonio vivo de la trayectoria universitaria en América Latina. Es decir, que trascendemos lo puramente la solemnidad de la conmemoración para ubicar a la reforma y a aquellos pioneros de la lucha reformista, aquellos americanistas que arrancaron a fines de la segunda década del siglo, los pone en diálogo con nuestros problemas de hoy día, ¿no? Muy bien, queda mucho para hablar, es un tema que no se agota. Muchas gracias, Jorge Landinelli, por los conceptos, por tu presencia y seguimos en contacto. Sí, seguramente que sí. Muchas gracias a ustedes.